Muy buenos días. Dentro de las tareas de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos, nos vamos a enfocar en esta oportunidad específicamente en ir un poco más profundo respecto a las conexiones y todo el proceso de conexión y modificación de nuevos proyectos que se conectan al sistema. Vamos a omitir un poco el tema de las licitaciones, que es la otra tarea importante de la gerencia. No obstante, evidentemente, quedamos abiertos a comentar el tema. Eh, la agenda básicamente de mi presentación, primero hacer un breve repaso por la normativa para que se recuerde, ¿cierto?, el marco en el cual se desarrolla este proceso. Vamos a revisar el proceso mismo de gestión de conexiones, el proceso de reporte de información técnica, que está muy relacionado con el proceso de conexión, ¿cierto?, que es una obligación normativa también que se debe cumplir durante el mismo proceso de gestión de permiso de conexión. Las plataformas que disponemos y que estaban desarrollándose para mejorar los procesos asociados, y al final, a modo de conclusión, una pequeña reflexión final. Eh, en relación a la normativa evidentemente está basada inicialmente en la ley 20.936, ¿cierto?, del año 2016, y las modificaciones de los anexos a la norma técnica que tienen que ver principalmente con los requisitos para conexión y con los requisitos para información. No obstante, hay un conjunto importante de normas adicionales que aparecen ahí en el diagrama, ¿cierto?, asociados a la norma técnica, como los sistemas de medida, la definición de parámetros técnicos y todas las pruebas asociadas a los nuevos generadores que se conectan al sistema, como potencia máxima, mínimos técnicos, parámetros de partida y consumo específico. Todo ese es el conjunto de normas que dan el marco para el proceso de conexión. Entonces, la función del coordinador en este respecto, ¿cierto?, es aplicar esta normativa para verificar que los proyectos nuevos y las modificaciones que se realizan al sistema cumplan con las consideraciones de seguridad, calidad de servicio, bajo los pilares, ¿cierto?, de seguridad, eficiencia y acceso abierto. Ahí aparece, ¿cierto?, un poco en detalle, básicamente el anexo de requerimientos técnicos mínimos de lo que se conectan, ¿cierto?, que básicamente este es una normativa que establece las etapas y define el proceso de interconexión. Una normativa bastante detallada, prácticamente está establecido ahí el proceso, incluso con diagramas de procesos, macro procesos efectivamente, pero con bastante exactitud lo que debe hacer el coordinador y el coordinado y todos los demás involucrados en este proceso de conexión. Se especifican los requerimientos técnicos que el coordinador podrá solicitar durante este proceso, ¿cierto?, como estudio, la información, obligaciones de reportar información en tiempo real, medidores, etcétera. Y en específico se especifica la información técnica que debe ser reportada también, que es bastante relevante, ¿cierto?, porque entendemos que el regulador tuvo en consideración al definir esta norma que era en la instancia, antes de la conexión y antes de la entrada en operación, era la instancia de que las empresas reportaran la información que requiere el sistema para después operar en forma segura y para permitir el acceso abierto de nuevos proyectos que requieren esa información para desarrollar otras obras y otras modificaciones al sistema. Entonces, básicamente, voy a pasar al tema de la gestión de conexiones. Y ahí considerar, ¿cierto?, que esta es una normativa bastante compleja desde el punto de vista de lo que era habitual en cuanto a conexiones. Hay tiempos muy precisos, hay requisitos muy precisos. Por lo tanto, esto ha requerido una adaptación bastante relevante respecto a lo que se venía haciendo en los CDEC y respecto a lo que hacían también los coordinados y los desarrolladores de proyectos como requisitos para conectar sus nuevos desarrollos al sistema. Por lo tanto, ha habido bastante preocupación en esto
de parte nuestra de definir los procesos, de definir de desarrollar plataformas que nos permitan ser ágiles en relación a esto y también en trabajar con los desarrolladores para que se adapten sus procesos. Aquí muestro un diagrama simplificado del proceso. El proceso tiene básicamente tres actores o tres agentes que participan acá. Es el interesado que está desarrollando el proceso. Involucrados son todas las empresas que son actores del sector del sistema eléctrico que pudieran estar afectados por el nuevo entrante y el coordinador. Básicamente, aquí en la fila azul, ¿cierto? Aparece los pasos. Primero se debe eh, resolver la declaración en construcción con la Comisión Nacional de Energía, y ahí entra el coordinador con la solicitud de inicio del proceso de conexión. De ahí se emite una carta de escenarios mínimos donde el coordinador define los escenarios con los cuales tienen que desarrollarse los análisis, la información que debe ser reportada dependiendo del proyecto al coordinador eléctrico para que queden en las bases de información, y después en base a eso el coordinado desarrollador realiza su estudio, reporta su información y se verifica las condiciones para la puesta en servicio. Se verifica las condiciones para la puesta en servicio, donde se autoriza la conexión del proyecto, y después de que se autoriza la conexión del proyecto, el coordinado tiene que desarrollar las pruebas, termina de reportar la información, también hay información que se reporta durante la puesta en servicio, y en definitiva se converge hacia la entrada en operación. Ahí aparecen los plazos medios que se están tomando esta gestión de permisos. Uno puede ver ahí, ¿cierto?, que una empresa podría demorarse mínimo aproximadamente 6 meses. Eso evidentemente es una gestión absolutamente impecable en el sentido de reportar inmediatamente toda la información correcta. No hay iteraciones de los estudios, no hay iteraciones en relación a todos los requerimientos. Ese es el ideal. Hemos alcanzado algún caso de eso, ¿cierto? Pero evidentemente no es lo habitual. Lo habitual es que la información técnica es revisada, es observada, los estudios también pueden ser observados, los estudios de protección también pueden ser observados, y evidentemente eso nos lleva a plazos más extendidos. Entonces aquí muestro un poco lo que ha ido pasando, ¿cierto? Cómo ha ido mejorando el proceso. En abril del 2017, cuando partimos, esto se transformó en una gestión bastante crítica en relación a los proyectos. Y me imagino que muchos que están acá se acordarán de esa instancia, ¿cierto?, en la cual se cometían muchos errores, muchas iteraciones, especialmente en la información, en los estudios. Tuvimos proyectos que llegaron a tener hasta 6 iteraciones en que presentaban información, se revisaba, se pedía más información. Entonces se llegaba a tener aproximadamente 14,5 meses de extensión en promedio de esta gestión. Hoy día estamos en una gestión de aproximadamente 10 meses, en la cual se toma un mes en la carta de escenarios mínimos, que es cuando, como decía antes, el coordinador emite las condiciones que tiene que cumplir cada proyecto para el proceso. Después 7 meses en que se llega hasta la puesta en servicio, y 2 meses la entrada en operación. ¿Dónde han sido las principales mejoras, cierto? Aparece ahí, ¿cierto?, en la preparación del estudio nuestro para poder emitir la carta de escenarios mínimos, en la cual tenemos que revisar el diagrama lineal funcional del proyecto, algunos aspectos de diseño del proyecto para definir los escenarios y las condiciones que tienen que realizarse durante los estudios. Inicialmente esto tomaba 39 días, hoy día se está demorando 17. También la revisión de información técnica, también gracias a que está siendo hoy día reportada en mucha mejor condición, hemos llegado a un entendimiento con
con los desarrolladores en el sentido de cómo reportar la información, cuáles son los respaldos que se necesitan para validar una información, cuáles son los criterios de reporte. También eso ha mejorado mucho. Y lo otro, la visualización del estado de los proyectos también ha ayudado mucho a mejorar estos plazos. Hoy día tenemos una plataforma desarrollada en este periodo que permite que los desarrolladores tengan visualización permanente de en qué etapa está cada uno de los requisitos que se requieren para la gestión del permiso de conexión. Entonces, bueno, ahí aparece un poco también un resumen de todas estas mejoras, ¿cierto? Se desarrolló la plataforma que se llama PGP, Plataforma de Gestión de Proyectos, que es efectivamente la que yo comentaba, que permite visualizar el estado de avance de cada uno de los proyectos. Uno puede ver la etapa, ver cómo va avanzando de etapa en etapa un proyecto. Permite la interacción y el reporte interactivo de todos los requisitos que se piden, todos los estudios, toda la información se puede reportar a través de la plataforma PGP. Hemos publicado una serie de documentos relevantes en el sitio web del coordinador que permiten aclarar también de parte de los coordinados a través de documentos técnicos, formularios que se han desarrollado, formato de documentos de reporte de información. También se ha elaborado y publicado una guía. Desde enero de este año está disponible en la página web nuestra una guía en que se explica esquemáticamente todo el proceso que debe seguir un proyecto. Y también hemos hecho capacitación a través de talleres especiales orientados hacia las personas de las empresas que están dedicadas especialmente al tema de la conexión en relación a aclarar cómo es este proceso y cómo debe actuar el coordinado. En información técnica también se ha trabajado en forma importante, también es un requisito complejo, es mucha información, entendemos, ¿cierto? Pero que es necesaria tanto para revisar los estudios primero, después para hacer una puesta en servicio segura y después para la entrada en operación. Esto está regulado en un anexo técnico especial que regula la información técnica que deben reportar las empresas al coordinador. Aquí lo relevante, ¿cierto? Y nosotros hemos desarrollado un conjunto de procesos y documentos de guía para estos procesos, partiendo por el diagrama de unidad funcional. Y ahí es importante entender, ¿cierto?, que para nosotros es súper importante para todo el proceso del coordinador, tanto de la conexión como los posteriores procesos, que el diagrama unilineal funcional venga con los estándares del coordinador, ¿cierto? Porque antes de esta estandarización llegaban los diagramas unilineal funcional con diferentes nomenclaturas, con diferentes desarrollos, y eso evidentemente es una fuente importante después de problemas tanto para los desarrolladores, los mismos desarrolladores, ustedes, ¿cierto? Después que se encuentran con información que puede ser confusa. Entonces, se desarrolló un estándar para reportar los diagramas unidad funcional, donde tiene que quedar muy claramente especificado el proyecto que se va a estar desarrollando o la modificación a los sistemas existentes que se están desarrollando. Hay ejemplos ahí del diagrama unilineal para que sea más clarificador, ¿cierto?, para los desarrolladores. También desarrollamos una guía con la descripción de los parámetros y los respaldos que deben ser reportados para cada parámetro de la base de información técnica, de modo de no tener más observaciones y no hacer iteraciones en relación a la calidad de la información que nos llega o al entendimiento de cómo reportar una información. Y después también es importante, ¿cierto?, que para mejorar en este proceso hemos clasificado toda la información que se requiere para este proceso en información para estudio, información para la puesta en servicio e información para la entrada de operación. Esto nos permite, ¿cierto?, tener una mejor relación con el coordinado en relación a los tiempos de en qué momento tiene que ser reportada cada dato y cómo se va revisando y cómo se va avanzando en el proceso. Todo eso está publicado en el sistema. Y ahí
también en relación a la información técnica, comentar, ¿cierto?, que también es muy relevante la información técnica existente, tanto para los nuevos desarrolladores, para los coordinados, para las empresas que hacen modificaciones. Es súper importante poder encontrar en el sistema de información técnica información de calidad, información que sea relevante para tomar decisiones de desarrollo. Y eso es un esfuerzo, ¿cierto?, que estamos haciendo en conjunto con las empresas. Eh, Tenemos que lograr tener un 100% de completitud de información. Ahí se ve, ¿cierto?, que la base de datos completa de parámetros dentro del sistema de información técnica requiere 586.999 datos. Y eso, ese es nuestro empeño, tener todos esos datos en la base y revisados en calidad, de modo que los desarrolladores puedan confiar en que con esa información pueden desarrollar un proyecto, desarrollar una conexión, definir cómo conectarse en cualquier punto del sistema. Entonces, estamos empeñados en esto, ¿cierto? Estamos trabajando con las empresas, no todas las empresas han reportado la completitud que esperamos. Ahí aparece un listado de las empresas que tienen desde más incompleta la base. Hay empresas, bueno, aparece ahí, ¿cierto?, una empresa que tiene el 20% de la información reportada. Evidentemente, eso es una complicación para los que vienen, por eso estamos en un esfuerzo importante. Esa información está publicada en nuestro sistema de información técnica y es pública y la reportamos a la Superintendencia de Electricidad y Combustible periódicamente como incumplimiento de las obligaciones. Y también, bueno, en calidad nosotros hemos avanzado mucho en calidad, revisando que efectivamente la información que está en nuestro sistema, nosotros tenemos en estos momentos en nuestro sistema 490.083 datos. Y esa información está siendo revisada de modo de poder certificar que esa información es correcta y es veraz. Y bueno, y pasamos, eso es información técnica en relación a las plataformas. Hemos desarrollado un conjunto de plataformas que hoy día uno podría decir son básicas para este proceso de interconexión. Son plataformas que nos permiten, como decía antes, interactuar con ustedes para la información que tienen que enviarnos, para los informes que enviamos nosotros con observaciones. Y eso nos permite, ahí aparece el diagrama, un poco la visión, ¿cierto?, que va mostrando para cada etapa del proceso y para cada proyecto el avance del estado del permiso de conexión. Sus principales funciones son el intercambio de documentación, el seguimiento del estado de proceso, verificación de plazo y la publicación de documentos. Y aquí es interesante también de que aquí no solamente participa el coordinador y el desarrollador que está interesado, sino que participan los demás involucrados en los proyectos. O sea, hemos tenido proyectos complejos en que hay 5 o 6 involucrados y todos tienen, de acuerdo a este proceso de conexión, tienen la posibilidad de observar y plantear incluso la posibilidad de otros estudios que sean necesarios. Es público, cualquiera puede ingresar a este sistema, se llama pgp.coordinador.cl. Cualquiera puede ingresar aquí y saber el estado de cualquier proyecto en que nosotros estemos trabajando. También tenemos un sistema desarrollado para la publicación y para la gestión de la información técnica en web también, ¿cierto? Con una gráfica de modo de facilitar el acceso. Y esta plataforma permite también interactuar, reportar información, hacer modificaciones de información. Y después hay otra que es un sitio también del mismo sistema de información técnica que permite hacer consultas, de modo de que está a disposición también de todos los desarrolladores y usuarios del sistema, en que pueden también revisar toda la información que está disponible. Esos 480.000 datos están ordenados aquí para su revisión y uso por toda la industria. Como a modo de conclusiones o reflexión final, ¿cierto? Comentar, ¿cierto?, que evidentemente este es un proceso complejo. Entendemos, ¿cierto?, que hay una normativa bastante desarrollada que buscó el regulador
que este proceso fuera ordenado, que este proceso permitiera ordenar el sistema y avanzar hacia una estandarización de la calidad de los proyectos que se conectan al sistema. Básicamente, ¿cierto? Hay puntos clave dentro del proceso que tenemos que cuidar. Primero, es clave de partida un buen diagrama unilateral funcional. Requerimos nosotros ese documento para poder hacer una buena planificación del proceso de conexión de cualquier proyecto. También la preparación y sistematización de la información técnica es muy relevante, tanto desde el punto de vista del mismo proceso como de otros procesos o como de la posibilidad de que otros desarrolladores usen esa información para sus conexiones. Es muy importante el trabajo de coordinación, tanto en la etapa de estudios como en la etapa de acuerdos. Hemos tenido muchos proyectos complejos en el cual hay más de uno involucrado en una misma zona, hay más de un proyecto que están desarrollándose en forma simultánea, con interferencia entre ellos. Eso obliga a hacer una coordinación bastante detallada, ¿cierto?, de las condiciones de conexión, de los plazos, de las oportunidades, incluso de las maniobras que tienen que hacer en conjunto y actividades que tienen que hacer en conjunto diferentes actores en el proceso de conexión propiamente tal. Y otra cosa que es súper importante y relevante en este proceso es la planificación que hacen ustedes, los coordinados y los desarrolladores de sus procesos. Y aquí es súper importante entender, ¿cierto?, que este es un proceso que tiene que ponerse en la programación del desarrollo de un proyecto, de modo de entender las oportunidades en que tiene que iniciarse un proceso de conexión, las condiciones que tienen que tener, las obligaciones que hay de reportar información, de modo que sea considerada incluso en las etapas previas del proyecto, cuando se hacen los EPC, cuando se hacen las contrataciones con los tecnólogos, debe ser considerado este proceso para efecto de que no aparezcan problemas después durante el proceso ya de conexión. La conexión de instalaciones tiene un foco en el acceso abierto a la información, el cumplimiento de estándares mínimos y en el acceso abierto de las instalaciones, de modo que cualquiera de ustedes, ¿cierto?, pueda desarrollar un proyecto y conectar su proyecto con la certidumbre que va a encontrar las condiciones con las cuales se hicieron los estudios y se hizo su plan de trabajo. Eso es. Muchas gracias. Solamente antes de ir a las preguntas, comentar una pregunta que se hizo en la sesión, en una de las presentaciones anteriores respecto a las licitaciones. Solamente complementar la respuesta que se dio antes, ¿cierto? Los procesos de licitación de los decretos que estamos llevando a cabo, efectivamente, en el último proceso del 418 segundo llamado, la segunda oportunidad, recordar, ¿cierto?, que el 418 contemplaba en obras de ampliación, contemplaba 69 obras que se licitaron en una primera oportunidad, 42 se adjudicaron, eran 67, 42 se adjudicaron, 25 quedaron desiertas. Esas 25 obras desiertas fueron a un segundo proceso de licitación, se hizo un segundo llamado, y ese segundo llamado tuvo 3 obras desiertas por no presentación de ofertas y tuvo 19 obras desiertas por precio máximo. El precio máximo es decir, que la comisión determinó que el máximo precio al cual se podía adjudicar la licitación, y al determinarlo se definió como resultado, ¿cierto?, que 19 obras quedaron desiertas por sobrepasar ese precio máximo. Nosotros, comentar, ¿cierto?, como complemento a lo que se dijo anteriormente, que nosotros estamos en este momento preparando el tercer llamado de ese proceso de licitación. La idea es desarrollarlo en el más breve plazo posible. Estamos también conversando con la comisión cómo adecuar esa determinación de precios, cosa de mitigar en lo posible, ¿cierto?, al máximo
esa posibilidad de que quede desierto los precios. Pero estamos trabajando en ello y esperamos nosotros que ese proceso salir durante las próximas semanas a licitar con una fecha de adjudicación hacia febrero, marzo del próximo año. Eso entiendo que complementa lo que se había preguntado. Buenos días, Buenos Julio días. Navarrete de Isotrón, Chile. En cuanto a la normativa o el anexo técnico, en este caso de las instalaciones que se conectan al sistema interconectado, ustedes como coordinador no pueden proponer mejora a la normativa, que está claro que hay muchas que se pueden hacer. Lo segundo, ¿y cuándo se estima esta propuesta? Una otra adicional es en la carta de escenarios mínimos, que claramente tiene una duración de un año. Si están ustedes estimando o ya pensando en hacer cartas de escenario mínimo que sean por lo menos cada 3 o 4 meses, porque como los proyectos son tan dinámicos, va cambiando, digamos, obviamente el escenario en que se conectan o se evalúan los estudios. Y la tercera es si la plataforma de información técnica, o en este caso el PGP, podrá tener alguna mejora en el sentido de que pueda hacer una interacción más rápida con quienes elaboran la información, porque a veces es mucho más rápido hacer eso, obviamente con la validación del cliente o el coordinado, para poder hacer una información más fluida y más actualizada. Gracias. A ver, en relación a la normativa, efectivamente hemos estado trabajando bastante, incluso con la empresa, hemos estado trabajando en revisar la normativa a modo de identificar posibles mejoras, sin perder efectivamente calidad o seguridad del sistema. Recordar que existe un proceso de revisión normativa, hay una presentación que sigue después, que va a entrar en más detalle de cómo se desarrollan esos procesos. Existe dentro del plan de revisión normativa de este año, existe una revisión efectivamente de la normativa de conexiones. Y es la oportunidad en que todos participemos y pongamos nuestros puntos. Después, en relación a disminuir el tiempo de duración de las cartas de escenario, o sea, entendemos que no siempre va a ser conveniente hasta un año, pero si es que hay cambios de la topología o algún cambio en la condición, efectivamente hay que modificar ese escenario y el coordinador tiene esa posibilidad de revisarlo. En ese caso hay que revisar caso a caso cuando el escenario que se ha identificado ya no es válido para la conexión. Evidentemente somos los primeros interesados en que los estudios se realicen con el escenario más adecuado para efectos de la seguridad en el momento de la conexión. Y el tercer punto, la PGP, obviamente nosotros siempre estamos en un proceso de mejora continua. De hecho, ya la PGP inicial que se puso en servicio el año a comienzos del año 2018 ya ha tenido varias mejoras y estamos pronto a sacar una nueva mejora que permite efectivamente mejorar los tiempos, porque efectivamente entendemos no está completamente optimizada desde el punto de vista de interacción usuario máquina, ¿cierto? Y en eso estamos, mejorar la estadística, mejorar la forma de consultar, la forma de llegar a un determinado proyecto. Todo eso está en una segunda mejora, pero además de que va a salir pronto, pero ya tenemos visualizada una siguiente mejora para que deberíamos desarrollar el próximo año. Estamos con un proceso de mejora continua de la plataforma. Gracias. Buenos días, Felipe Buenos Barro días. de Ingenostrum. En relación a la información que deben enviar los coordinados y el bajo porcentaje que muestran en tu gráfica algunas empresas, ¿tú sabes si es que hay alguna sanción por no entregarla y si es así, si la SEC la ha aplicado? Porque como es una información delicada y esta es una industria estratégica, creo que es muy relevante. Sí, efectivamente es un tema que en este momento lo tiene la superintendencia. Se está analizando el tema, es parte de los reportes que permanentemente hace el coordinador de incumplimiento. Nosotros estamos de todas maneras con un plan de trabajo como coordinador de definir programas de trabajo con las empresas que están bajo el porcentaje
que debieran tener hasta el momento. Hay un plan de todas maneras de trabajo de modo de llegar al 100% hacia finales del próximo año. ¿Mm? Gracias. Sí, aportando un poco la consulta también que hizo el colega, hay informaciones que, claro, tú dices cumplimiento en cuanto a... Aquí está la información. Pero respecto a la calidad, como coordinador, eso lo están revisando porque de repente cuando uno está desarrollando un proyecto, nosotros nos hemos encontrado con información que no está actualizada. Y eso nos hace un retraso en la solicitud de uso de capacidad técnica. Eso Lógico. significa un Por supuesto. retraso Sí. mayor. Mira, agradezco tu pregunta porque la verdad que ese es el énfasis que tenemos nosotros y es la preocupación que tenemos que, como mostrábamos en estos gráficos, ¿cierto? Es que lleguemos nosotros al 100%. Ya, no está. No, parece que ya no está. Ya no está. Que lleguemos al 100% de calidad. Y entendemos que ese es un servicio, porque evidentemente la información nos interesa a nosotros como coordinador para la operación, nos interesa para nuestros estudios, se usa para la planificación, la usamos para los movimientos de equipo, todo. Pero entendemos de que al final también es para ustedes, o sea, y son los principales usuarios cuando ustedes desarrollan los proyectos. Y si esta información no está en forma clara, ahí está, parece. Se está moviendo solo. No, no, aquí era mostrar nomás, ¿cierto? Que aquí esto está visual, la página de información técnica permite visualizar esto, que es la completitud y calidad general, pero también permite ese mismo gráfico mostrarlo por proyecto. Entonces, eso, o por empresa o por proyecto. Nuestra preocupación hoy día es justamente que todas, esta es un conjunto de las empresas que están con menos completitud, pero hay otras empresas también que tienen bajos porcentajes. Nuestra preocupación es justamente ese y entendemos de que los principales perjudicados cuando la información no está completa y de calidad son los desarrolladores que pueden incluso tener problemas en el momento de desarrollar sus estudios, en la puesta en servicio, problemas que si saltan durante los procesos de conexión deterioran el programa de los proyectos y retrasan la conexión. Por eso es nuestra preocupación y es uno de nuestros principales focos como coordinador es la información. ¿Mm? En cuanto a la calidad, ¿hay alguna guía técnica que diga cómo llegar al 100%? Porque muchas veces nos ha pasado, al menos en los proyectos de Isoton, de que no podemos llegar al 100% y no sabemos cómo llegar al 100%. Nosotros, No hay nada como específico, a eso me refiero. sí, a ver, lo específico es que nosotros hemos estado haciendo para que los coordinadores sepan cuando un dato, cómo reportar un dato, los datos son de calidad cuando tienen detrás una placa, tienen una memoria de cálculo, o bien incluso para instalaciones existentes antiguas, donde evidentemente los tecnólogos ya nos reportan los datos de su equipo, hemos estado desarrollando procesos de homologación de datos, de modo de avanzar en ello. Hay todo un programa, evidentemente hay un plan nuestro también de ir revisando los datos. La calidad se alcanza cuando el coordinador, dentro de su programa de revisión de datos, revisa los datos de una empresa y los sella como en calidad, ¿cierto? Ya no pueden ser modificados ni pueden ser intervenidos por el coordinador. Entonces, es parte de un plan conjunto. Con las empresas estamos trabajando nosotros con los cronogramas de trabajo para avanzar en ello. ¿Mm? Pero es un trabajo conjunto entre los desarrolladores y el coordinador. José Flores de RNE. Entiendo que la normativa faculta al coordinador de realizar auditorías técnicas a instalaciones, en el caso, por ejemplo, de que estén muy bajos los parámetros. En ese sentido, ¿cuál es el plan que tiene el coordinador en base a las auditorías técnicas? Sí,
nosotros efectivamente tenemos esa atribución y lo tenemos dentro de nuestros programas. ¿Ah? O sea, nosotros en estos momentos, para este año, lo que tenemos nosotros como programa, porque uno ve ahí, ¿cierto?, que hay bastante trabajo todavía con esta información. Como comentaba, nosotros estamos trabajando con las empresas, definiendo los programas para que nos reporten la información y la revisemos. La idea nuestra, a partir del próximo año, con las empresas que estén deficitarias en el reporte de información, nosotros deberíamos aplicar auditoría. ¿Mm? Muchas gracias.